7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Y también el país debe pronunciarse por un respaldo, lo digo, a favor de esta tarea que cumple de manera valiente la fiscal general, que ha destapado esto que, si era aislado, hoy se ve de manera conjunta, esta delincuencia organizada entre parte de la justicia, el narcotráfico, la propia delincuencia organizada y políticos que han tenido representación en la Asamblea Nacional, como el caso del ex asambleísta Pablo Muentes, que hoy está preso en una cárcel de Quito. Para analizar estas repercusiones del caso Purga, quiero dar la bienvenida en estudio al doctor Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, reconocido jurista, y nos acompañará también el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID. Saludamos también a Arturo. Doctor Henry Cucalón, ¿qué lectura hace usted de su experiencia? Esto que se ha destapado, en muchos casos se suele decir que era Vox Populi, lo que venía sucediendo en la Corte Provincial del Guayas. Sin embargo, estos detalles, lo que se pone en el chat, estas conexiones, seguramente son nuevas. Pero lo otro, ¿se conocía de esta metida de mano en la Corte Provincial del Guayas? Buen día. Muy buenos días, don Miguel, doctor Moscoso, un saludo. Un saludo también para todos los oyentes que nos siguen por Radio Democracia. Aprovecho para ser tajante. Debemos como sociedad respaldar fervientemente la actuación que tiene la fiscal general para destapar esta olla de grillos, este entramado donde el crimen organizado tiene de rodillas a un sector de justicia y lamentablemente el poder político también quiere tenerlo secuestrado. Y cuando digo el respaldo de la sociedad es porque no basta que los políticos por oportunidad digan ahora que no van a votar por el juicio. El juicio vendrá en algún momento, días más, días menos, pero este no es un tema de solamente hacerle el favor, entre comillas, de no votar por su institución. Es de respaldar día a día cada acto en la búsqueda de la verdad. Nunca más podemos tener una justicia que está al servicio de intereses del crimen organizado. ¿Y sabe por qué? Porque no solamente porque la corrupción es condenable, porque es un delito, porque debe ser sancionado, porque no debe existir impunidad, sino que al demostrar las relaciones que existen entre estamentos económicos, criminales y políticos, debilitan la acción del Estado para poder enfrentar justamente a estas mafias y facilitan su labor. Estos no son hechos de corrupción lamentables, aislados. Recuerde que todo esto viene de metástasis, ¿no? No son aislados, no es un funcionario que se le tuerce el alma y comete un peculado, cohecho, concusión. No. Son una serie de entramados, una trama que, como se denomina, que lo que hace es debilitar al Estado. ¿Y a quién favorece? Todo lo que ha venido sucediendo facilita la labor, pues, del crimen organizado, que ve de la otra parte un Estado desorganizado, donde hay fichas en varias funciones del Estado y eso no conviene en absoluto. Lo lamentable de esto, porque los poderes políticos tienen décadas de una u otra manera interesados, decía el doctor Héctor Romero Parducci, expresidente de la Corte Suprema, de meter sus pezuñas en la justicia. Frase célebre, creo que fue el año 1999. Bueno, hemos pasado de las pezuñas a la podredumbre del sistema. Y eso no merece el país y creo que se necesita una reacción colectiva, ciudadana, para que presione justamente a los estamentos públicos y a la clase política ecuatoriana. Doctor Henry Cucalón, ya no es solo la metida de mano en la justicia de sectores políticos, como ha sido quizás la historia de este país, sino que hoy hay un ingrediente adicional.
estos políticos de alguna manera benefician al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Yo le voy a poner un ejemplo que se deduce de la lectura de la formulación de cargos que ha hecho la Fiscalía. Tener metidas las manos en la justicia, poner jueces, mangonearlos, darles órdenes para fines corruptos, de por sí es terrible. Delito, ojalá que sean sancionados en general, sea quien sea. Pero no sé si usted se fijó que en el caso de la señora Gallardo, presidenta de la Corte Provincial, sus actuaciones han favorecido el famoso cambio de pabellón de uno de los líderes del narcotráfico, que el gobierno anterior dispuso que vaya un pabellón de máxima seguridad. ¿Usted sí se acuerda? El año 2023. Ahora vemos por esos detalles algo que se denunció en la época, y yo comprendo en su momento la indignación ciudadana y parte del desgaste. Ahí uno ve cómo esas mismas líneas ya se salen de la corrupción política normal y ya sirven a cualquier interés, en este caso narcotráfico. Hay testimonios y en los chats. Facilitaron de que ese señor, líder de un GDO, de un grupo delincuencial organizado terrorista, sea cambiado de pabellón. Hoy, fugado. O sea, ese es el estatus mayor del relajo, que ya ni siquiera está en la cárcel. Eso revela la investigación. Eso es lo importante de la investigación valiente que está llevando la fiscal. ¿Cómo se nace de la metida de mano, de la corrupción, que todo el mundo dice que él sabe o no sabe? ¿Cómo termina eso ya en otras líneas, facilitando la labor y debilitando al Estado? Eso es lo para mí trascendental, lo que difiere con los procesos de corrupción o con los procesos de manoseo de justicia de décadas anteriores, que ahora hay un actor primordial negativo, que es el tema del crimen organizado. Hay que tener claro a quién está sirviendo ese sector que está tomado, ¿no? Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID. Arturo, ¿cómo ve esta situación, la repercusión del caso Purga, que deviene, por cierto, del caso Metástasis? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Henry y también a la audiencia del programa. Bueno, esto es la revelación, Miguel, de un secreto a voces, ¿no? Que la justicia en el Ecuador está, está corrompida. Es algo que creo que toda la ciudadanía lo intuía, ¿no? Más aún quienes ejercemos la profesión de abogados y nos encontramos pues con este tipo de fallos extraños. O antijurídicos constantemente, ¿no? Muchos de los cuales obedecen pues a, al manoseo y a la manipulación y a la incidencia de la corrupción que se presenta en la función judicial, ¿no? No estoy haciendo una generalización, por supuesto hay jueces y funcionarios judiciales probos, pero lamentablemente hay una fuerte penetración del narcotráfico, del crimen organizado y claro, esto además eh, relacionado también a los políticos, ¿no? Ahí hay una red de corrupción que relaciona a la política y y al crimen transnacional y al narcotráfico en la manipulación de la justicia. Entonces es muy grave, se aplaude, por supuesto, el papel de la fiscal en esta situación para develar y esperemos que siga en sus investigaciones para seguir descubriendo más casos, porque estoy seguro que esto solo es la punta del iceberg en cómo está penetrada la justicia por la corrupción. Pero además, esto nos dice que hay que hacer una reforma profunda en el sistema judicial, ¿no? Una reforma profunda que justamente incida en eliminar de la función judicial a estos elementos perniciosos y podridos, ¿no? Y es lamentable justamente que el gobierno desaproveche una oportunidad como la consulta popular para hacerlo, ¿no? Eh, y ahora, pues además, con la destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Murillo, pues se vendrá además una disputa. Veamos si es que hay algún acuerdo entre las fuerzas que están en mayoría ahora en la Asamblea para capturar esa terna dentro del Consejo, lo que les va a permitir también controlar la justicia, ¿no?
Entonces, sí, se aplaude la labor de la fiscal, pues, pero evidentemente falta mucho para depurar nuestro sistema de justicia, Miguel. Y lo que incide además en la confianza que tiene la gente en cómo funciona la justicia en el Ecuador, ¿no? Si nosotros miramos los datos de, por ejemplo, el Barómetro de las Américas, que justo hoy día se lanza el informe para Ecuador, vemos que la confianza en las instituciones democráticas del país está a la baja, ¿no? Cada vez es menor entre la ciudadanía y estos casos, pues lo único que hacen es incidir en esa falta de confianza, incidir también en la falta de confianza que tenemos entre las personas, entre nosotros, e incluso pues coadyuvar a la realización de la justicia por propia mano, ¿no? Entonces son un montón de elementos que no se quedan solo en la investigación de la fiscal, sino que van mucho más allá y que nos afectan en los temas eh, más importantes, ¿no? Como es el apoyo que le podamos dar a la democracia. Doctor Moscoso, y esta metida de mano a la justicia, como bien describía el doctor Henry Cucalón, ya no solo es de los políticos, sino que están trabajando a favor de causas como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Es decir, esto ya perdió el norte de una mala influencia a la metida de mano en la justicia, solo de los políticos, sino que trabajando para estos sectores. Sí, es terrible. Y esto lo veíamos, ¿no? Lo veíamos mucho en estos habeas corpus y en estos recursos constitucionales que se otorgaban con una facilidad que espeluznaba, ¿no? Por suerte, la Corte Constitucional recientemente se ha pronunciado sobre este tipo de recursos, restringiendo la posibilidad de otorgarlos. Eso también es algo que destacar y resaltar. Eh, pero sí, o sea, el tema no pasa justamente, no pasa solamente por la metida de mano en la justicia y el cooptamiento político de la justicia que han hecho ciertas organizaciones políticas, sino también, como bien he señalado, la penetración, ¿no? De las redes de crimen transnacional en la justicia. Y lo que es peor aún, de la mano con la misma clase política que nos gobierna, que decide en cuestiones de política pública para todo el Ecuador, ¿no? Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Y como te digo, Miguel, pues es además solo la punta del iceberg, ¿no? ¿Qué más habrá debajo de lo que se ha revelado y cuando la gente que ha sido detenida empiece a contar sus versiones, ¿no? Doctor Henry Cucalón, una de las inquietudes como secuela del destape, primero del caso Metástasis y luego el caso Purga, hay una preocupación que lo ha expresado, lo expresó en la audiencia de formulación de cargos la fiscal general y que, por cierto, el juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Javier de la Cadena, no pudo atender porque esta es una decisión del sistema penitenciario, el SNAI. La fiscal pidió que las nuevas personas que tienen prisión preventiva no sean enviadas a centros de rehabilitación donde están recluidos involucrados en el caso Metástasis. El doctor de la Cadena dijo que esta decisión, ese es un tema que decide el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, el SNAI. ¿No es riesgoso de alguna manera ponerle, por ejemplo, los que están involucrados, al señor Pablo Muentes, ex legislador, en la cárcel 4, en donde están dos vocales del Consejo de la Judicatura que precisamente se articularon en nombramientos de lo que sucedió en la Corte Provincial del Guayas? Si bien esa es una instancia administrativa que no depende de la justicia, sino del Ejecutivo, creo que el parecer dado por la fiscal general debería ser tomado en cuenta, debe ser un antecedente de dónde van a estar provisionalmente detenidos estas personas. Me parece que tiene lógica lo planteado. Pero ya que me cita esto, estaba haciendo un poco de memoria, porque la verdad es que el Espíritu Santo no creo que actúe así nomás. Una anécdota. Usted sí sabe que esta señora Gallardo fue parte de una de las ternas, después no pasó, de una de las ternas
para ser vocal del Consejo de la Judicatura. Claro, terna fallida que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Exactamente. Fue por sus méritos, fue por la presión política, porque ya sabemos ya cómo actuaba, ¿no? De lo que la fiscal ha revelado. Este es un ejemplo de cómo querían mover sus fichas, que ya involucra a estas alturas no solamente la política regular de metida de mano, sino de crimen organizado. Cosas de la vida. Quien finalmente terminó en la terna, el señor Terán, igual está procesado de metástasis. Ojo, aquí en estos micrófonos hemos estado también analizando por otra causa, no metástasis, otra causa, las intervenciones del señor ex vocal Muñoz. ¿Se acuerdan? Entonces, Javier Muñoz, ya más o menos se va dando cuenta cómo querían el control de la judicatura, que asimismo es quien controla administrativamente a los jueces. Entonces, señores, estimados compatriotas, esto no es casual, ¿ya? A eso es lo que queremos llegar. Si a eso le suman, como también se ve en la formulación de cargos, este proceso de desnaturalización de las garantías jurisdiccionales que están hechos para salvaguardar la integridad, la prevención de la vulneración de derechos constitucionales de las personas, los ciudadanos ante el Estado, y que ya sabemos que aquí habían jueces, los denominan jueces suicidas. No, son jueces vivísimos en algunas partes del país, más la corrupta y errónea aplicación de medidas cautelares constitucionales autónomas, en donde se aplicaban cuasi habeas corpus con personas que estaban sentenciadas y con condenas en firme. Muchos de esos casos, y lo acaba de citar el doctor Moscoso, hay una muy buena sentencia de revisión de la Corte Constitucional, personas acusadas de asesinato, la gran mayoría, porque hay varios casos, y uno de trascendencia política por casos de corrupción. Entonces uno ve que el problema ni siquiera son las normas muchas veces, sino la aplicación deshonesta, mafiosa de las mismas para favorecer este tipo de intereses. Doctor Cucalón, a propósito de lo que usted señala, debieran derrumbarse por el dictamen de la Corte Constitucional aquellos dictámenes de jueces que hoy están presos. Por supuesto, eso es parte. Lindao, a favor de Glass, por ejemplo. Sí, todo lo que sucedió, Cantón de la Patria, Santo Domingo, Montecristi, todo eso es parte también del fallo, y sí ve cómo todos estos hechos se van concatenando, por así decir, ¿no? Así que eso es lo importante del caso Metástasis, eso es lo importante del caso Purga, y también no hay que desligar la investigación del caso Villavicencio, no solamente en el tema material, sino que con las investigaciones que vayan avanzando, cuál es el tema de fondo que hay atrás de esto. Así que es grave, pero reflexionando como sociedad, como personas que de una u otra manera tenemos una opinión, no somos dueños de la verdad. Señores, hay que ir al rescate de las instituciones, la justicia, que también tiene elementos positivos, no podemos caer en esto. Igual que la Asamblea Nacional, la función legislativa, pese a que ya nos estamos ratificando algo que lo vimos el año pasado. Muchas de las personas que han estado relacionadas con Metástasis, etcétera, son parte de los legisladores de la Asamblea disuelta en el año 2023. Son los que hablaban de honestidad y acusaban de corrupción y perseguían a medio mundo. Que le amenazaron a Villavicencio. ¿Cuánta razón tuvo él? No, a Villavicencio, a varias personas. Aparecían en comisiones de fiscalización de la Asamblea Nacional en el juicio político del presidente. Pablo Muentes. Vamos ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Por eso yo digo, hubo algún momento hubo una falla en la Matrix, porque encima que tenían estas prácticas, encima hacían gala de acusar a otros de este tipo de situaciones. Esto es un poco, a mí usted sabe que me gusta la historia política del Ecuador, y la verdad es que está rayando en casos inéditos de comportamiento, ¿no? Un gran filósofo español decía que hay ladrones que predican con el robo para que no les hagan competencia. Doctor Cucalón. Gran filósofo.
Doctora Arturo Moscoso, eh, ¿qué cree que debe pasar este tema que he planteado con el pedido de la fiscal de que a los 9 presos por el caso Purga sean distribuidos en las cárceles? ¿Cómo es posible que algunos, como el señor Pablo Muentes, que ha estado manejando aliado en la Corte del Guayas, con dictámenes del Consejo de la Judicatura del señor Vilman Terán y Javier Muñoz, hoy vayan juntos a la cárcel 4? No tiene razón. El caso del centro de detención de Chillogallo, en donde está Mayra Salazar, la muy cercana colaboradora de Fabiola Gallardo, y Fabiola Gallardo va allá. Es decir, no tiene razón la fiscal general en que el SNAI, el sistema penitenciario, porque es decisión administrativa de ellos, de que distribuyen otras cárceles a quienes están vinculados en uno y otro caso. Claro, por supuesto, Miguel, porque, a ver, procesalmente es importante que los involucrados en un caso tengan el menor contacto posible en la medida de que no puedan forjar versiones o ponerse de acuerdo en lo que van a decir y en lo que no respecto a los casos que se están investigando, ¿no? Entonces sí llama la atención que pues sean detenidos juntos, ¿no? Eso no debería suceder. Y también nos mete la duda de qué, qué sabrán o cómo o que de qué forma estarán involucrados también otros personajes y otros funcionarios públicos en este caso, ¿no? Como decía antes, esto es evidentemente solo la punta del iceberg. Qué más habrá detrás de todo esto, ¿no? Lo que sucede en las cárceles, lo que sucedió en las cárceles, los lujos que tenían los ciertos prisioneros ahí, la permisividad con la que entraban armas, con la que se podía hacer cualquier cosa, básicamente eran unos clubes lo que tenían los detenidos en ciertas cárceles del país, pues nos da la medida de la penetración también de la corrupción en estos organismos que son los encargados justamente de manejar el sistema carcelario, ¿no? Entonces, sí nos genera muchísimas dudas que de pronto estas personas sean detenidas juntas en ciertas cárceles, además las cárceles más lujosas, si se quiere darle algún tipo de calificativo, a estas personas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con eso? Sí, sí es preocupante, Miguel. Ahora esta es decisión administrativa del gobierno. El gobierno tendrá que decidir a través del sistema penitenciario, doctor Moscoso. Sí, por supuesto, al final el SNAI depende del gobierno, es un organismo administrativo del gobierno, una secretaría, y por supuesto el gobierno debería pronunciarse. ¿Estarán en conocimiento de esto o no? Deberían, ¿no? El problema también ahí es que tenemos un ministerio que tiene además, el ministerio que se encarga de la seguridad está dentro del ministerio que se encarga del gobierno, con un viceministro. No me parece a mí que es la estructura adecuada de conformación del Estado, porque son dos temas diferentes los que tienen que manejar y el tema del Ministerio del Interior está muy relacionado también a la Secretaría, al SNAI, ¿no? Y entonces esto también debería un poco destrabarse para que se tenga mayor conocimiento. No sé si se conozca o no, eso no lo sabemos, debería conocerse, lo conocemos nosotros. Estaría muy mal que no conozca de esto los funcionarios del gobierno, pero evidentemente sí llama la atención pues que sean tratados de esta forma estos detenidos, lo que puede entorpecer e incluso perjudicar la investigación del caso, ¿no? Doctor Moscoso, ¿cuánta razón tuvo Fernando Villavicencio, que hace años, recuerdo en estos micrófonos, denunciaba y acusaba a la presidenta de la Corte del Guayas, doctora Fabiola Gallardo? Recuerdo uno de sus fallos como jueza en la Corte Provincial a favor del caso Alex Saab, que viene del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya hubo dictámenes. ¿Qué decir de estos fallos de favorecer incluso el traslado de una cárcel, como bien recordaba el doctor Henry Cucalón, de un líder de una banda que hoy está prófugo?
involucrada la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, doctor Es que Moscoso. es lo que hemos venido diciendo, Miguel. Eh, es terrible y asusta realmente el grado de corrupción que se puede encontrar en ese momento en la justicia, ¿no? Que la misma presidenta de una corte provincial sea la que facilite la fuga que aparentemente facilitó la fuga de un narcotraficante, que sea la instancia de justicia más alta de una provincia, manejada o penetrada de esta forma ¿qué nos dice del resto? Vuelvo mientras tanto con el doctor Henry Cucalón. Eh, ¿Cómo rescatar a las instituciones? Usted dijo, debe ser parte de un objetivo el rescate de las instituciones que se encuentran en estas condiciones. Ese para mí es el objetivo, la idea fuerza, la unidad de propósitos. ¿Por qué? Yo comprendo más que nadie que en democracia hay distintas posiciones, que hay debate, que hay contraste, que no puede existir unanimidad. Pero esto supera inclusive un tema de partidos, supera un tema ideológico para los que se preocupan por los antis y por los pro, en lo que debemos ser radicales como sociedad y nuestros representantes políticos ejecutar, es que no podemos tolerar esto. Esto marca un quiebre. El tema de metástasis, purga y otros, porque van a seguir saliendo temas derivados, son ellos literalmente o nosotros. O sea, es el crimen organizado o nosotros. Esto no es que es la derecha, la izquierda, la derecha, los liberales, conservadores, socialistas. No, este es un tema ya de sociedad. Y los elementos buenos que sí debe haber todavía en la clase política, y sí hay, no todo puede estar tomado ni contaminado. Deben tener claro que deben ser, insisto, con fuerza, intolerantes a cualquier forma ya de corrupción. Que las diferencias, el debate, la conquista del voto sea por otra vía y no sea por esta. Y los ciudadanos debemos ejercer, la ciudadanía en general, un activo control social, Miguel, en esta línea. No puede existir tolerancia hacia esto. Fíjese en el transcurso de un año, año y medio, que involucra inclusive el asesinato de un candidato presidencial, de Fernando Villavicencio, cómo cada vez ciertos actores, personajes, situaciones se van repitiendo. Situaciones y personajes se van repitiendo. Se ve que en Purga vuelven a aparecer los de Metástasis, señor Salcedo y compañía, y son los mismos que se repiten en el otro caso, y son los mismos de la corrupción que viene arrastrándose y que fue denunciada el tema, ¿se acuerda del hospital? O sea, ¿tú crees que eso es una coincidencia? Bueno, señores, es una situación donde no hay marcha atrás, nunca más. Diferencias, siempre. No es que estás en contra de una ideología per se de un partido, pero las personas que hacen parte de los estamentos públicos, asamblea, ejecutivo, quien fuere, justicia, señores, no podemos ya tolerar esta situación. O es el crimen organizado o somos nosotros. Ahora, en este rescate de las instituciones también hay que ir a la parte estructural, que en este momento resulta difícil cambiar la estructura de las organizaciones políticas. Vemos cómo se han configurado en empresas electoreras la proliferación más de 260 movimientos. Es decir, la estructura sigue intacta. Por eso es un tema de actitud. Normas ya existen. No las aplica, que es otra cosa. Y no me vengan a decir que abriendo una computadora, aplastando un botón, la gente se transforma. No, no, señores. Este es un tema de actitud. Cada uno desde donde esté, institucional o no, partidos políticos, no puede ser condescendiente, no puede ser burropié, no puede tolerar. Las diferencias que existan entre los miembros de una institución, una asamblea, un ejecutivo, deben ser por la lucha de ideas, por posiciones que se tienen, cuál cree que es mejor. Pero ya no se puede solapar. No es que así es él, no es que así son cositas, no es que así es. No, no, señores, porque ese tipo de actuaciones, si no son condenadas, inclusive socialmente, van a terminar siendo el todo y la excepción va a terminar siendo la gente que quiere hacer el bien. Esto ya no solamente de acumular poder por poder,
esto ya no solamente es un tema de los enloquecidos por el dinero, es que el poder por el poder, más los enloquecidos por el dinero, lo que están haciendo es que sentando las bases para una sociedad, para un Estado prácticamente a merced del crimen organizado del narcotráfico. Y eso no lo podemos permitir por la ciudadanía, por nuestros hijos, por nuestra familia. Ese no puede ser el futuro del Ecuador. Entonces hay que ponerle un alto. Cada uno desde sus instituciones, partidos, desde donde estemos, debemos ponerle un alto a esta situación. Doctora Arturo Moscoso, ¿cómo rescatar a las instituciones que en este momento se ha evidenciado en las condiciones que se encuentran, partiendo de un hecho? En el caso del sistema político, las estructuras están intactas, organizaciones electoreras, no hay control del CNE que permitan que no sean esas empresas incluso contaminadas con el financiamiento del narcotráfico. A ver, Miguel, sí, o sea, yo coincido con Henry en que también Este es un diálogo con el doctor Henry Gugalón en la revista de Opinión y Democracia y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Internacionales. Adelante, por favor, Arturo. sí, ¿me escucha, Miguel? Creo que Sí, tengo problemas de conexión. sí. A ver, adelante. Sí, no, le decía que es un problema, me parece a mí, que evidentemente también es cultural o de actitud, como ha dicho Henry. Los ecuatorianos somos muy tolerantes con la corrupción, tenemos muy poca confianza en el sistema político en general, y eso se debe también a la estructura que tenemos ahora de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, como bien ha señalado, son máquinas electorales, son organismos o organizaciones de alquiler y que no cumplen su verdadero rol de representación, ¿no? Justamente en la consulta popular dentro del gobierno de Guillermo Lasso había la intención de reformar el tema de los sistemas de partidos, era una propuesta interesante. Lamentablemente esa consulta perdió y nuevamente en la consulta que está llevando adelante el gobierno, en este momento también se está desperdiciando la oportunidad de incidir en una reforma que justamente vuelva factible la creación de partidos políticos de verdad, partidos políticos ideológicos, programáticos, en donde los miembros de los partidos puedan hacer carrera política, en donde no haya advenedizos ni outsiders de los que no sabemos qué pensar y qué es lo que van a hacer cuando gobiernen, ¿no? Sino gente que sabemos cuáles son sus ideas y cuáles son sus planes, ¿no? Esto le va a dar seguridad a la ciudadanía de que si vota por fulanito, eso es lo que pretende hacer y que si vota por sutanito, esto es lo que pretende hacer en ese papel, ¿no es cierto? Que nosotros como ciudadanos queremos que tenga el Estado en nuestras vidas, ¿no? Y que parte justamente de que los partidos tengan ideologías y programas. Eso no existe en el Ecuador, lamentablemente. Y pues claro, eso incide en una forma de hacer política absolutamente demagógica, que incide también en el populismo, que incide en el aparecimiento de outsiders, de los que no se sabe nada. El mismo presidente de la República es una persona que presenta muchísimas dudas en cuanto a su ideología, en cuanto a su programa de gobierno. No se sabe bien qué es lo que quiere hacer en relación al papel del Estado con su relación con los ciudadanos. Y eso pues justamente genera problemas de representación, problemas de legitimidad de quienes son elegidos y incide al final nuevamente en la confianza que le tenemos a los partidos. Los partidos, la gente mayoritariamente en el país no confía en los partidos políticos, no confía en los políticos y eso también se trasluce en una falta de confianza en el sistema político en general y falta de confianza en la democracia, ¿no? Para concluir, doctor Henry Gugalón, usted empezó diciendo hay que respaldar a la fiscal no solo desde el ámbito político, sino desde la sociedad. Juicio político planteado, que inevitablemente, pues, esa es una de las tareas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ese discurso político que no se ve bien, que dicen sectores como el Partido Social Cristiano que respaldan
han respaldado una resolución de 74 votos para la fiscal general en el pasado reciente, pero avalaron y dieron paso al juicio político. Es decir, uno no termina de entender qué destino tiene ese juicio político, tratar de censurar y destituir a una valiente funcionaria que ha destapado esta corrupción increíble en el Ecuador. No basta con decir no voy a votar en contra tuyo, sino que tengo que respaldar todos los días tus acciones. Porque ¿qué es lo que ha venido pasando desde que comenzó la legislatura? Desde el primer día un sector político, que es la denominada Revolución Ciudadana, dijo que iba a enjuiciar a la fiscal, que inclusive era parte del acuerdo, y ahí hubo unos dimes y diretes con las autoridades de la Asamblea que no ha sido parte, digamos, del acuerdo. ¿Cómo puede ser posible? ¿En qué cabeza puede pasar que mientras la fiscal tiene que enfrentarse al crimen organizado y al narcotráfico, se pretenda debilitar su actuación en el día a día, sin perjuicio del final del proceso político? Eso a los únicos que los conviene es a los criminales, pues, que quieren, una vez más, reitero y soy incisivo, tener un Estado a su merced. Entonces, no solamente, reitero, es hacerle el favor de decir no voy a votar en contra tuyo, así como que no creo mucho, pero es lo que pasa, sino el respaldo irrestricto a su accionar. Por ahí veo un sentenciado que dice que las actuaciones en el caso Purga son porque destituyeron al señor Murillo. O sea, no puede haber una lógica procesal, no puede haber una investigación al respecto. ¿En qué parte no entienden que esto es derivado ya de metástasis? No es que siguen saliendo investigaciones el con que dice cada esto uno de los procesos. Es un prófugo de la justicia. Literal, él ve todo desde una óptica bastante distorsionada, por Impunidad. así decir, porque la señora fiscal les ha incomodado y lo que han querido siempre es venganza y deslegitimar su actuación. Y eso, como sociedad, diferencias más y diferencias menos, porque todos somos humanos y erramos, no lo podemos permitir. Muchas gracias, doctor Henry Cucalón. Doctor Arturo Moscoso, juicio político a la fiscal general en estas condiciones. Como dice el doctor Cucalón, quien está combatiendo a la delincuencia, los únicos beneficiados, ¿esto conviene a los criminales? Claro, por supuesto que hay una intencionalidad de proteger a ciertos criminales y a delincuentes ya sentenciados, ¿no? Y creo que la Asamblea debe ser un frente común, al menos quienes no están interesados en buscar la impunidad para defender a la fiscal, ¿no? Podemos ser críticos con el trabajo de la fiscal en ciertos aspectos, pero en líneas generales la fiscal es una mujer valiente que ha demostrado que no se deja manipular y que es firme frente a las convicciones que ella tiene del cometimiento de los delitos, ¿no? Y creo que eso es una de las principales fortalezas que debe tener un fiscal en cualquier país, ¿no? Y claro, ¿no? Lo que se pretende con el juicio político y la decisión de la fiscal es la impunidad. Y eso justamente es lo que todos los ciudadanos debemos estar alertas con nuestros representantes que están en la asamblea para no permitirlo. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate, al doctor Henry Cucalón, exministro de Gobierno, y al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Muy amables. 7:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre la economía, el incremento del IVA con el economista Walter Spurrier y el economista Juan Carlos Salvador.